Not cry, not cry, not cry. Los jugadores de Genshin siempre están pensando en las versiones futuras y de hecho está hablándose ya tanto de Not cry que ocurren dos cosas. Uno, siempre dos versiones antes de una versión o una región nueva global se filtraba casi todo. Recordar siempre cuando fue la primera oleada de strikes en Inazuma, cuando hubo leaks de Inazuma en la 1.5. Posteriormente, dos versiones antes se filtró todo Sumeru y cosas del elemento Dendro y también hubo oleada de strikes. Y así sucesivamente. No está ocurriendo esta vez a nivel de gameplays, mapa, personajes y cosas importantes, solo información muy sutil. Pero es que además, actualmente, estamos en la 5.6 a las puertas de la 5.7 y los jugadores de Genshin se están olvidando totalmente de la 5.8, donde vendrá muchas cosas reveladoras respecto al futuro del juego. Si realmente desde aquel livestream de Not cry que nos dieron va a haber un cambio real en Hoyoverse, como ellos mismos dijeron, que se dieron cuenta y estaban decepcionando a los jugadores, y si es humo o migajas o no lo es, pero la realidad es que ha salido información muy importante sobre el personaje nuevo de la 5.8, sobre que va a cambiar dentro del equipo la reacción de electrocargados estando este personaje, y sobre que en Not cry quieren probar nuevos personajes, que cada personaje cambie mecánicas del juego o reacciones, y esto también es algo positivo. Así que preparaos que se viene bomba de cosas importantes en este vídeo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos y recordar que solo por hacer gratis lo que es todo apoyar el canal y todo lo que es suscribirse, comentario y todo lo demás, entráis en el sorteo diario una bendición lunar. Y aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Muchísimas gracias. Y vamos con todas las noticias de Not cry y los nuevos personajes jugables de la 5.8 y de la 6.0. Incluso hay noticias sobre Sandrone de una fuente más o menos fiable. Pues bien, empezamos por la 5.8. ¿Recordáis que se especulaba al principio que habría un personaje hidro que quizá completaría el equipo completo de Skirk? Pues bien, no hay. Ya no es así. Y mucha gente hablaba de que iba a ser el famoso mandoble hidro que no existe en Genshin y no tenemos. Ahora se dice que el personaje que está testeando para salir en la 5.8 es una waifu soporte fuera del campo de electrocargados. En Natlan se ha testeado mucho sobre los electrocargados y de hecho, Neuvillette en principio era un hipercarry hidro que acabó siendo un carry hidro que va tanto en Permafrost por el buff de Scofire como en monohidro, teniendo a los dos soportes más actualmente buffers y debuffers importantes del juego, que son Kazuha y Shilonen, y tenemos el monohidro de Furina, Kazuha, Shilonen, Neuvillette. Pero Neuvillette cuando salió en Fontaine se testeó y se jugó mucho en electrocargados. Aparte, en Natlan tenemos a Auroron, que es una especie de intento de soporte de electrocargados que no funcionó bien, y a veces los 4 estrellas pueden salir como Chevreuse, que son increíblemente potentes, se utilizan un montón y te habilitan equipos ellos solos, o como Auroron, que al final no levantan ni un solo equipo, sino que terminan siendo sustituidos, y a día de hoy se juega más Fischl que Auroron, y Fischl es desde la 1.0 un personaje de 4 estrellas. Y aparte, tanto Mizuki, 5 estrellas de permanente, totalmente inútil, peor que Kiki, como Ifa, que al final fue un 4 estrellas, que literalmente fue una Mizuki, pero en muchísimo mejor, hacen también muchas sinergias con los electrocargados. Pues bien, se dice que este nuevo personaje, aparte de por lógica que Hoyoverse ha testeado muchos datos de lo que tiene ahora de electrocargados para poder aplicar y generar un buen soporte de electrocargados, se dice que va a modificar ligeramente la reacción y de hecho le van a poner un nombre nuevo a la reacción siempre y cuando esté este personaje en el equipo, algo así como electrocargado de la luna o electrocarget moon en inglés, una cosa así rarísima. Y se puede combinar con otros elementos, no es como Scoffy en principio, que va a ser cerrado a hidros y electros, sino que es un soporte de electrocargados que imagino que aplicará muchísimo electro fuera del campo y hará esta nueva reacción rara, modificará la reacción, pero recordar que existe una mecánica que posiblemente se explote con este personaje de llevar junto con estos electrocargados algún piro
y que el piro haga doble reacción, de vaporizado y de sobrecarga. Así que veremos a ver qué nos depara la 5.8. Y aquí os explico. También recordáis lo que ocurrió con Emily en la 4.8 y posteriormente Kimmich, que al final Emily es bastante para Kimmich y es peor que Furina, pero te libera una Furina y mucha gente, y actualmente me incluyo por comodidad, jugamos Kimmich Emily Mabuika Bennett o Kimmich Emily Zoma Bennett o Kimmich Emily Xianglin Bennett. Pues se dice que este personaje también va a acompañar, porque aquí viene lo fuerte, lo que se está comentando sobre Notcry y los primeros personajes. Hay como leaks de aquí hasta supuestamente la 6.3 los personajes que vendrán. ¿Por qué hay esto? Porque se está cocinando un tráiler que vendrá pronto de Notcry con los personajes al estilo del primer tráiler de Fontaine o el primer tráiler de Natlan. Paciencia, también porque esto es muy temprano. Pero se dice que la 6.0, muchos leakers, algunos de confianza y todos coincidiendo entre sí, que esto es más o menos importante, aunque se pueden equivocar todos a la vez, dicen que la 6.0 vendrá un carry de electrocargados que será del elemento electro y será un personaje masculino. Cuidado con esto. Dicen que en la 6.0 también vendrá una waifu Geo y se sabe que será a cristalizados y demás. No sé si competirá con Navia. Aquí se dice que puede que sea de peso o sea soporte y algunas fuentes se contradicen entre sí si es carry o soporte fuera del campo. No se sabe. Pero viene un personaje Geo que tiene mucha relación con los cristalizados. A mí me suena a Navia, literalmente, pero no creo que saquen otra Navia más exactamente igual, ni un Power Grip más del Geo, porque Shilonen fue la cúspide. Navia está bastante fuerte, interesante. No sé qué necesidad hay de más, pero siempre puede pasar. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal. Gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Luego os cuento por encima cosas que esto sí que ya está muy lejos y no creo que se pueda acertar, pero dicen que hay una waifu piro que puede que sea Alice y que va a ser una especie de Scofire pero de piro. No sé si para reacciones de vaporizado y que todo el equipo sean piros e hidros para vaporizar, o reacciones de qué, pero se dice que es una piro Scoffy. Y luego de la 6.2 y 6.3 hay más cosas, pero yo creo que esto ya es como muy lejos y además son cosas como repetidas, porque dicen que hay un carry piro que va vaporizados, pues como Jutao, como Arlequino. Mabuika puede vaporizar y derretir, o sea que yo no sé qué más nos quieren traer que no exista ya. Pero aquí viene el segundo punto. Vamos a hablar de Barca, de Dottore, de Alice, de Columbina y de Sandrone, 3 de ellos fatuis muy esperados. Se dice que Notcry, al igual que tuvimos en el tráiler, literalmente nos enseñaron pequeños bocetos que estarán por aquí de Alice, de Dottore y de Barca. Este señor de aquí que parece Aventurine o que parece igual un poco también Gepard de espaldas, este señor se supone que es Barca, porque además ahí va con la bandera de los caballeros de Favonius y toda la historia que está ahí en Notcry. Pues se dicen que estos personajes iniciales de la 6.0, 6.1 y 6.2 posiblemente sean estos 3 personajes y que coincidirán. Es decir, los que esperaban que Barca fuese Anemo por el tema de ser de Mondstadt y Caballeros de Favonius, y porque creo que hay alguna línea en los textos de Genshin que insinúa que Barca es Anemo, creo que muy posiblemente no tiene por qué ser Anemo, o puede ser este carry de electrocargados, porque además Hoyoverse dejó caer que el primer personaje que nos encontraremos al llegar a Notcry es Barca, y no sabemos si se quieren referir de forma literal en los banners o que al llegar a nivel de historia nos reciba Barca en Notcry dentro de la historia, ya veremos. Luego, el
piro femenino que puede que sea parecida a Scoffy, efectivamente puede que sea Alice, un soporte piro dedicado extraño a saber de qué reacciones, pero es como Scofire, como Scoffy. Y luego la chica Geo que va a cristalizados, no sé si es un rerón de Navia y se han confundido o algo así, y por ahí se habla de Dottore. Hay una última información que también se está contradiciendo en la comunidad de leakers, pero que habla de Sandrone. A quien le apetezca Sandrone o le guste mucho, ya sabéis que tiene una marioneta que es como un Fatui robótico. Se dice que sí o sí va a aparecer en Notcry y además en las primeras versiones. Pero aquí viene la historia. Hay una parte de la comunidad de leakers que dicen que puede que sea jugable y otra parte que dicen que no. Opinión personal, y es la menos importante porque yo leaker no soy, opinión personal es que no va a salir jugable. Yo creo más a la parte que dicen que no va a salir jugable. Suelen traer como máximo un Fatui por región. ¡Uno! Y da gracias. Y de hecho, en Natlan, corregirme si me equivoco y si no recuerdo mal, no han traído Fatuis. Trajeron a Arlequino, trajeron a Scaramouche, trajeron a Tartaglia. Anteriormente en algunas regiones ha estado sin Fatui. Y en el caso de Natlan no ha venido ningún Fatui. No sabemos si de locura a lo mejor nos traen a Columbina la 5.8 y que sea electrocargados. Pero no hay Fatuis y habrá como máximo un Fatui jugable muy posiblemente en la versión 6.0 de Notcry. Así que yo creo que Sandrone no será. En muchos de los casos puede ser o bien Columbina, que mucha gente está especulando y le gusta el personaje, o bien se dice que como Dottore salió en ese tráiler y se especula que muy posiblemente sea jugable. Teoría personal, ya sabéis que Dottore tiene un lore de que se ha clonado muchas veces, como los Horrocrux de Voldemort, y capaz una de las versiones de Dottore es una versión que tiene conciencia positiva y a lo mejor le sentó muy mal todo lo que ocurrió, no está de acuerdo con lo que hizo Dottore, y jugamos una de las copias buenas de Dottore para pasar el proceso de evangelización que pasaron todos los Fatuis para hacerlos jugables. Recordar el precioso momento de evangelización de todos, de pasar de ser pues malos, despiadados y todo lo que realmente no es pulcro, bonito y definición de Disney, family friendly, a un personaje que pasa por un proceso de lavado de cara para que lo compres, para que gastes protogemas. Si vas a gastar protogemas, usa Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Y poquito más. Hasta ahora esta es toda la información que hay y sobre todo de la 5.8 lo veremos literalmente desde que veis este vídeo dentro de unos 6 días que ya saldrá Skirk, y al salir la 5.7 se va a liquear la 5.8, aunque la gente está más preocupada por lo de la 5.7, que es interesante, y por Notcry está dejándose de lado la 5.8 y recordemos que está sujeto a cambios y son leaks muy, muy, muy tempranos. Tendremos pronto más información de Notcry, un posible tráiler y posiblemente a mitad de la 5.7 y como tarde al principio de la 5.8 se va a filtrar todo Notcry como siempre ocurre y tendréis pues seguramente no por YouTube porque ya sabéis que se ponen mini-minis, pero por los canales de Discord y sitios un poco más privados tendréis todo el gameplay de lo que viene. Link aquí abajo en la descripción del Discord que tenéis todo al día. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por apoyar el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.